hacer el recorrido por los audios de la mañana. Arrancamos con Manuel Adorni, el jefe de gabinete, atenti, el vocero presidencial. Durante el fin de semana salió Guillermo Francos, cansado de los rumores de que lo ubicaban fuera de gobierno, dijo, bueno, ante tantas versiones me voy. Poco destratado Guillermo Francos, y el presidente de la Nación nombró a Manuel Adorni en lo que la interna del gobierno se interpreta como un triunfo de Karina Milei, dada la gran cercanía de Karina Milei con el nuevo jefe de gabinete. ¿Qué decía Manuel Adorni estrenando su cargo ayer? Diego creo que es el que puede llegar a ser el gran articulador entre gobernadores, Congreso, y el único objetivo que tiene el presidente Milei, ¿no? Que es avanzar, acelerar y que las reformas vean la luz. Acá, perdón, se refería al otro cambio que era el que se dio en consecuencia, que entró Diego Santilli como ministro del Interior. Entonces acá ya está hablando Adorni como jefe de gabinete del rol que va a tener Diego Santilli como ministro del Interior. Un recambio en el gobierno que se precipitó con la renuncia de Guillermo Francos, mientras Javier Milei cenaba en Olivos con Mauricio Macri. Sí. Mauricio Macri se entera y se le atragantó la milanesa ahí mismo, porque él, por un lado, no quería que Guillermo Francos se fuera, y además tampoco le gustó que fuese el reemplazo a Adorni. Después se calmó un poco cuando apareció Santilli como ministro del Interior, pero en ese momento salió a decir que lamentaba el desplazamiento de Guillermo Francos. Escribió un tuit durísimo donde dijo que no tiene ninguna experiencia para ese cargo Manuel Adorni, y además dijo que a él le hubiese gustado que pusiesen a otro. Una cosa rarísima, porque tiró el nombre de Marín, el titular de YPF, con una decisión ya tomada. Tirar al ruedo un nombre y pretender como expresidente imponerle un nombre al presidente, todo se ve que estaba muy enojado Macri, porque era impropio el tuit que escribe, marcándole la cancha, diciéndole sí, no. Él que nombró a Marcos Peña como jefe de gabinete, o sea, Marcos Peña tampoco tenía grandes antecedentes. Bueno, había estado con él en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno. Pero digo, ¿en qué lugar lo deja también a Marín el YPF cuando lo señala para jefe de gabinete? No me abraces, claro, ¿no? Parece que ahí Milei le dijo, no quiero desvestir YPF. De todas maneras, además, Marín tiene una trayectoria ligada toda la vida al grupo Techint y el sector petrolero, es un ingeniero, tampoco tiene un perfil ligado a que tenga experiencia política. Bueno, y Adorni dijo, es el audio 2, ¿qué opinaba acerca de las críticas de Mauricio Macri sobre su designación? En el mundo sindical, dialogamos cuando se nos da la posibilidad de dialogar, cuando no se nos da No es el diálogo, el audio 2, por favor, el de Adorni. Ese era Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, con relación a la reforma laboral, que es una de las reformas que está impulsando el gobierno, con un discurso un poquito más picante, ¿no?, de lo que venía teniendo, hablando de cierres de empresas, de la pérdida de empleo, diciendo que si el gobierno no dialoga con los sindicatos, va a haber medidas de protesta. Esta semana se renueva la cúpula de la CGT. El miércoles. ¿No? El miércoles. Ahora sí, a ver, Adorni. Are we going to war against... Bueno, en el mundo sí. No, tampoco. Después teníamos ese era Donald Trump hablando acerca del choque, que parece que se podría llegar a dar una situación de mucha tensión en el mar Caribe con Venezuela, con el movimiento del portaaviones más grande del mundo hacia las costas. Y en ese contexto le preguntaban anoche en 60 Minutes, ¿vamos a la guerra con Venezuela? Y Trump no dijo que no. Ni que sí, ni que no. Que sí, dijo no, yo no le voy a contestar, pero dijo, tiene los días contados Nicolás Maduro, y ahí Trump dice que sí. No es que la frase siempre es un equívoco, porque le da como una intención más grande de lo que la respuesta tiene originalmente cuando se le atribuye la respuesta a la pregunta, porque la pregunta fue, ¿tiene los días contados? Claro. Y Trump dijo, sí, yo creo que sí, pero no fue que salió Trump a decir, tiene los días contados. Tiene los días contados, pero de todas maneras movió un portaaviones, está derribando lanchas y dijo que tenía los días contados. ¿Tenemos el Adorni hablando acerca de Macri, el número 2? No tenemos nada. No. ¿Tenemos algún audio o no tenemos ningún audio en este momento? A ver, tirame un audio, lo que sea. Are we going to war against Venezuela? I doubt it. I don't think so. But they've been treating us very badly, not only on drugs. No creo que vayamos a la guerra, pero nos están tratando muy mal, no solamente con el tema de las drogas. Vaciaron sus cárceles. They also, if you take a look,
Vaciaron sus institutos psiquiátricos y se los mandaron a Estados Unidos. Eso en la época de Biden, que fue el peor presidente de la historia. Una cosa delirante. O sea, lo peor que hizo Biden es permitir el ingreso de criminales, asesinos en los Estados Unidos. Asesinos. Venezuela fue la que nos mandó un montón, diciendo que en realidad lo peor que hizo Maduro no es el tema de la cuestión de, pues está acusado de ser narco en Estados Unidos, sino que además le mandó enfermos mentales, vació los institutos mentales, los mandó todos juntos a Estados Unidos. ¿Quién le compró los pasajes? O sea, el verosímil de una afirmación así, pero digamos, lo triste de todo esto es la asociación de criminal, asesino, ¿no? Inmigrante. La asignación al inmigrante de que si no es un asesino es un criminal o un enfermo mental. Eso es grave. Y es triste cómo los están deportando. Bueno, tenemos un Adorni, a ver, el nuevo jefe de gabinete. Es que son un fraude. Pero terminaste siendo un candidato testimonial. No, nosotros todos los que pertenecemos a La Libertad Avanza, o todos los que pertenecemos a este equipo de trabajo pensamos exactamente lo mismo. Las testimoniales son un fraude al electorado, es un fraude al tipo que va el domingo de elecciones a votarte. Pero la testimonial es aquello que vos te presentás como candidato ya sabiendo que no vas a asumir y ya teniendo un destino a dónde ir. No fue el caso de Diego Santilli y no fue mi caso. De hecho, yo estaba trabajando ya para la legislatura en proyectos de ley. Bueno, yo le encuentro razón a Adorni sobre esto. Espera, me mirás con cara rara, te voy a decir por qué. Uno puede pensar que era muy raro que se desprendiera Milei de su vocero para un cargo tan menor como un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que es menos que ser diputado nacional o senadora nacional. Entonces lo elige para dar una pelea y decir, Adorni soy yo, y torcerle el brazo a Jorge Macri en la ciudad. Pero históricamente, cuando se los designa para un gabinete, diputados, senadores e incluso gobernadores dejan sus cargos y van a ocupar los cargos en el gabinete nacional. Sí. Distinto es cuando vos sos intendente y vas de candidato a concejal de un cargo que de antemano vos sabés que no vas a ocupar. A mí me parece que son dos casos diferentes, el de Santilli y el de Adorni. Sí. Adorni, desde hace semanas que se habla de que Adorni asumía como legislador y que volvía a la Casa Rosada 2 meses más tarde con otro cargo, con lo cual me parece que es otra. Sabía desde un principio que volvía. Santilli iba para diputado. No se sabía que le iba a ir tan bien, que se iba a dar esta concatenación de hechos. Pero además, tradicionalmente se supone que un cargo en el Ejecutivo es de mayor jerarquía. Incluso ha habido gobernadores que piden licencia como gobernadores para asumir cargos. El tema es cuando vas por uno de menor jerarquía sin ninguna intención de largar el que ya tenés. Eso es para mí auténticamente testimonial. Pero es cierto que Adorni es un poco distinto que Santilli. Mientras tanto, Adorni, bueno, hablando del que queda desplazado de todo esto, pues la pregunta es qué pasa con Santiago Caputo. Si Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior, se había hablado que Santiago Caputo iba a ocupar ese cargo y que lo iba a ocupar además con un mega ministerio que iba a absorber también obras públicas y todo lo que tuviese que ver con tener billetera para ese diálogo con los gobernadores. Bueno, la cuestión es que Santiago Caputo quedó donde está, de asesor llano. Sobre esto habló Adorni. Va a seguir siendo el asesor principal del presidente. Es un elemento, una herramienta fundamental para el presidente de la Nación. No es un tema menor que Santiago sea su principal asesor. Y pregunto, ¿no puede ser que se crucen las gestiones? Es que no, porque vamos a trabajar todos juntos. Nosotros tenemos la instrucción de trabajar todos juntos en pos de las reformas. Si eso, por alguna razón, por alguno de nosotros no pasa, el presidente lo corregirá haciéndonos dar un paso al costado. Bueno, otra de las críticas que le había hecho Macri, que yo creo que en esas acertadas, si bien hacerla pública siempre es muy antipático, le dijo, con estos cambios de gobierno ni siquiera resolvés la interna. O sea, no le das la derecha, sí, Karina está más empoderada, pero Santiago Caputo sigue teniendo un poder como asesor, después de que el propio presidente hubiese dicho que él evaluaba la posibilidad de darle un cargo formal, porque Guillermo Franco se había dicho en el momento que se empieza a pelear en serio con Caputo, porque lo loco es que se va por un enfrentamiento con Caputo y la que mueve una pieza y gana más poder
poder es Karina. Sí. Porque él había dicho, che, Caputo no puede estar tomando decisiones y no tener un cargo que le represente la responsabilidad que tenemos los que sí tenemos cargos nombrados, ¿no? Bueno, en ese contexto la pregunta me parece sobre Santilli es si va a tener el poder necesario no solo para recibir gobernadores, es un dialoguista, le festejaron la llegada al gobierno del PRO y muchos gobernadores, sino si va a tener la posibilidad de darles respuesta real. Lo decía Gustavo Sanz, el gobernador de la provincia de Salta, no es que nos reciban, es que después llegue el dinero, que las partidas, que las decisiones se ejecuten. Santilli dice que sí, que va a tener ese poder. A ver, el audio 6. ¿Tenemos el audio 6? Sí, estuve con el presidente trabajando, la agenda es enorme, es muy grande, extraordinarias, ordinarias, un trabajo importante. La tarea es sumar para lograr los objetivos de reformas importantes que los argentinos, primero que el presidente se comprometió, y que viene cumpliendo y que hay que seguir para adelante. Así que sí, una tarea enorme, me llevo acá todo un trabajo enorme, así que tengo... Bueno, inmediatamente justificó la decisión de que de ese diálogo que ya se había iniciado hace menos de una semana, me imagino los gobernadores vinieron, se saludaron, ¿no? Con el bueno, ya no está ninguno de los interlocutores que tenían en ese momento, que era el jefe de gabinete y el ministro del Interior anterior. En esa reunión con los gobernadores dijeron, bueno, listo, ¿quién va a ser el interlocutor? Le preguntaron a Milei, y estaba Franco, estaba Santiago Caputo, están todos. Lisandro Catalán, ¿no? Lisandro Catalán, Milei no contestó. Claro. Bueno, ahora el interlocutor parece que va a ser Diego Santilli, que ratificó la decisión de excluir de ese diálogo a Axel Kicillof, que sacó una carta larga durante el fin de semana reclamando que es una decisión poco institucional excluirlo del diálogo. Me aturde el doble discurso de Kicillof. Kicillof no votó boleta única. Kicillof no fue al Pacto de Mayo. Kicillof no, reincidencia y reiterancia a una ley que la discutimos durante 20 años, no adhirió. No adhirió la ley antimafia. Podríamos juzgar a estos asesinos del triple crimen con la ley antimafia que les cabe a todos la misma pena, que es lo que basta con este que tiene una pena menor. Sí. Digo, ¿dónde está? ¿Por qué tiene ese doble discurso? Él dice que quiere una reunión, pero después fue todo en contra. Ley bases en contra, boleta única en contra, todo se planta en contra. Es como si fuera ideológico, porque lo plantea el otro, yo voy enfrente. Y entonces no puedes tener un doble discurso. O crees realmente en el diálogo y crees que podés modificar cosas, o no digas una cosa cuando haces otra. Bueno, es que en realidad lo que está diciendo es que tiene posiciones distintas. El diálogo tiene que ser, es cierto, obvio que están en veredas opuestas en un montón de temas, pero eso no significa que no llames al diálogo institucional sobre cómo hacer una reforma impositiva a la provincia más grande de la Argentina. Bueno, mientras tanto, hablando de eso, de fondos, atención con el Hospital Garrahan, porque hay un montón de problemas que siguen igual y ahí, y aunque nosotros estemos más distraídos con el resultado electoral, Estados Unidos, los movimientos de gabinete. Escuchen un video que subieron el fin de semana a los hospitales, los trabajadores del Hospital Garrahan. Queremos que todo el país sepa que la situación en el Hospital Garrahan es gravísima. Los funcionarios que lo controlan, en primer lugar, Piroso, el director que nombró Lugones y todo el Consejo de Administración, acaban de aplicar descuentos brutales a los trabajadores y trabajadoras del principal hospital pediátrico del país. Acá hay enfermeras, hay instrumentadoras quirúrgicas, también hay maestras del jardín que no llegan a fin de mes y sufrieron descuentos de 300, 400 y hasta 500.000 pesos simplemente por ejercer su derecho a huelga de un gobierno que no puede hablar de cumplir la ley cuando ellos están incumpliendo una ley que se votó 4 veces en el Congreso. Entonces nosotros queremos denunciar esta situación, vamos a enfrentar con lucha estos descuentos salvajes. Muy bien, 7:16 de la mañana. The Cranberries. Just my imagination. Calor hoy, 30 de máxima.